¿De qué trata este programa? Estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, nuestro programa se titula Explicamos las transformaciones de energías renovables para la generación de energía eléctrica que nos permita desarrollarnos como país. Interesante, profesora. ¿Y cuál será nuestra evidencia en este programa? La evidencia consiste en elaborar una explicación escrita sustentada científicamente de las transformaciones de fuentes de energías renovables en la generación de energía eléctrica para mitigar las causas del cambio climático que nos permita desarrollarnos como país. Interesante lo que haremos, profesora. Es importante, estudiantes, que partamos siempre de lo que ocurre a nuestro alrededor. En este caso, podemos referir situaciones en nuestra familia relacionadas con las transformaciones de energía. Profesora, yo puedo comentarles algo que ocurre en mi familia. Te escuchamos, Fátima. Al escuchar cómo aprenderemos, recordaba cuando a veces, estando en familia, frente a los problemas que nos produce el friaje en algunos meses del año, siempre nos hemos calentado poniéndonos al sol. Pero hemos empleado muy poco el calor de esta fuente. Por ejemplo, para calentar la casa, para cocinar, etc. Y lo más importante es que siempre me he preguntado, ¿habrá alguna forma de aprovechar, por ejemplo, esa energía del sol para producir electricidad? Gracias, Fátima. Interesante lo que nos comentas. Pero más aún, la inquietud que tienes de cómo poder aprovechar esa energía solar o transformarla. Profesora, yo también deseo comentar. Adelante, Pedro. Gracias, profesora. Bien, en el caserío de Pechín Alto donde vivo, muchos de los trabajadores del campo llevan sus alimentos para el momento del almuerzo. Durante su jornada de trabajo, los mantienen dentro de sus mochilas en un almacén, pero en la mayoría de casos se enfrían antes de ser consumidos. La zona donde se encuentra el caserío cuenta con brillo solar durante gran parte del día, por lo que yo pienso que se podría aprovechar la energía del sol para calentar los alimentos. Entonces, me pregunto, ¿habría forma de aprovechar o transformar esta energía para ayudar al desarrollo de mi comunidad y del país? Estudiantes de primero y segundo de secundaria, a partir de los casos presentados por Fátima y Pedro, estoy segura de que ustedes se sienten familiarizados con estas situaciones. Por ello, les invito a conversar con la persona que los acompaña sobre experiencias que hayan tenido en sus comunidades respecto al uso de energías renovables. Ahora bien, piensen y reflexionen sobre la siguiente interrogante que los guiará en el desarrollo de sus actividades. ¿Cómo se dan las transformaciones de fuentes de energías renovables en la generación de energía eléctrica para mitigar las causas del cambio climático que nos permita desarrollarnos como país? Responden en su cuaderno o portafolio. Estas serán sus ideas iniciales respecto a la pregunta de indagación. Tengan en cuenta que deberán contrastarlas al final del programa. Profesora Carmen, entonces es importante que no solo tomemos apuntes, sino que vayamos seleccionando la información sobre transformaciones de energías renovables y energías limpias, organizando las ideas en esquemas. Claro que sí, Pedro. Eso les ayudará a responder a la pregunta de indagación con base científica. Ahora, les invito a escuchar la siguiente información sobre la energía y sus transformaciones. Vayan seleccionando ideas científicas que puedan ayudar a resolver la pregunta de indagación. ¡Acompáñenme! Ya sé, profesora. En esos ejemplos se ve que hay energía. Así es, Pedro. Como podemos ver, la energía se puede manifestar de muy diversas formas. Energía solar, térmica, eléctrica, química, etc.
La importancia de la energía es evidente. Por ello, la humanidad ha ido creando inventos y adelantos tecnológicos a lo largo de la historia para su utilización de forma eficiente. En nuestro entorno, en los ecosistemas y en nuestra vida diaria, se observan continuos cambios o transformaciones, y cualquiera de ellos necesita la presencia de la energía. Por ejemplo, para cambiar un objeto de posición, para fabricar las herramientas que utilizan en el campo, para que un ser vivo realice sus actividades vitales, etc. Según lo conversado, entonces, ¿a qué creen que llamamos energía? Profesora, podría ser aquello que puede producir cambios. ¿Cambios en dónde, Fátima? En los objetos, quizá. Bien, podemos afirmar que la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios o transformaciones en ellos mismos o en otros cuerpos. Por ejemplo, los aerogeneradores empiezan a funcionar cuando el viento alcanza una velocidad de 3 a 4 metros por segundo. Fátima, ¿recuerdas cuando nos comentaste al inicio del programa que el calor del sol, por ejemplo, podría servir para calentar la casa, cocinar o producir electricidad? Sí, profesora, por supuesto. En ese ejemplo, podemos ver una propiedad de la energía. ¿Cuál creen que sea? Profesora, ¿podría ser que pasa de un cuerpo a otro? ¿Por qué piensas eso, Pedro? Porque, por ejemplo, el calor del sol puede transmitirse. Gracias, Pedro, por tu participación. Efectivamente, una de las propiedades fundamentales de la energía es su posibilidad de transmitirse de un sistema a otro. Por ejemplo, la energía del sol, cuando incide sobre una placa fotovoltaica, transforma la energía radiante solar en energía eléctrica. Existe otra propiedad muy interesante. A ver, vamos dialogando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un foco de luz que cuando presionas el interruptor recibe una cantidad de energía eléctrica que se transforma en energía lumínica y en energía térmica? El foco se calienta, profesora. Así es, Fátima. Ahora pregunto, ¿consideran que al prender el foco, la cantidad total de energía eléctrica, térmica y lumínica será la misma? Creo que no, porque justamente al prender el foco, la energía eléctrica cambia a térmica y lumínica. Entonces, no es la misma cantidad. ¿Cómo podríamos hacer para comprobar si es así realmente? Podemos verificarla midiendo la cantidad total de energía. Profesora, yo opino que la cantidad total de energía sí es la misma, porque justamente solo hay un cambio de una forma de energía a otra. Pienso en tu respuesta, Fátima. Y sí, claro, tienes razón, solo hay un cambio. Tu explicación es bastante lógica, Fátima. Efectivamente, la cantidad total de energía eléctrica, térmica y lumínica es la misma. Lo que ha ocurrido es que se ha transformado de energía eléctrica a energía lumínica y térmica. Esto nos demuestra una de las propiedades fundamentales de la energía, que es la conservación. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma a otra. Profesora, aún tengo una duda. ¿Podría comentarnos de dónde provienen o se extraen los diferentes tipos de energías? Claro que sí, Pedro. A todo aquello que produce energía lo llamamos fuente de energía. Por ejemplo, aquí tengo un artículo titulado Recursos renovables y no renovables, que explica lo siguiente. En cuanto a las fuentes de energía no renovables, un recurso no renovable es considerado como aquel que no puede ser producido, cultivado, regenerado o reutilizado. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido. Por ejemplo, el petróleo, el gas natural, el carbón, etc. Profesora, de acuerdo con eso, entonces también existen las fuentes de energía renovables. Así es, Fátima. Las energías renovables son naturales, inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o por ser capaces de regenerarse.
En consideración al grado de desarrollo tecnológico del país, se clasifican en energías renovables convencionales, como las grandes centrales hidroeléctricas, y en energías renovables no convencionales, en las que se ubican las generadoras eólicas, solares fotovoltaicos, solares térmicas, geotérmicas, mareomotrices, de biomasa y las pequeñas hidroeléctricas. ¡Qué datos tan interesantes, profesora Carmen, los que hemos ido registrando y seleccionando para responder a nuestra pregunta de indagación! Tengo una curiosidad. Si existen tipos de fuentes de energía, y habíamos dicho anteriormente que la energía se transforma, entonces, ¿cómo transformamos las fuentes de energía renovables? Gracias, Fátima, por la pregunta. La energía solar es una de las fuentes de la vida y el origen de la mayoría de las demás formas de energía conocidas. De ahí que la radiación solar, recogida de forma adecuada con paneles solares, puede transformarse en otras formas de energía. Con el empleo de paneles fotovoltaicos, la energía luminosa puede transformarse en energía eléctrica. Cuando la energía solar es absorbida por las células fotoeléctricas, transforman esa energía en corriente continua, para luego, a través del inversor, transformarse en corriente alterna, y así darles uso a nuestros equipos eléctricos que tenemos en nuestro hogar u oficina. Profesora, ¿qué otras formas de transformación de energía existen? Existen otras muy interesantes y útiles. Por ejemplo, la energía eólica, obtenida mediante el aprovechamiento de la energía generada por la fuerza del viento. Esta energía está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan, la cual ha sido aprovechada desde la antigüedad para hacer funcionar la maquinaria de molinos de aspas. Siempre me he preguntado, ¿cómo hacer para aprovechar lo mejor posible esta energía eólica? Para que pueda llegar, por ejemplo, a la comunidad donde vivo. Fátima, para responder a tu pregunta, imagínate que eres una ingeniera. ¿Cómo podrías aprovechar mejor esta energía? Si colocas los equipos lo más alto o lo más bajo posible en tu comunidad. Profesora, los tendría que colocar lo más alto posible. Así de repente la energía podría llegar a más comunidades. Así es, Fátima. Para poder aprovechar al máximo la energía eólica, estos equipos se asientan sobre torres lo más altas posible. Pedro, por favor, ¿me puedes apoyar compartiéndonos datos científicos sobre la biomasa? Sí, profesora. La biomasa es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica. Se obtiene de los restos o residuos de plantas, animales, entre otros. La formación de biomasa a partir de la energía solar se lleva a cabo por el proceso denominado fotosíntesis vegetal. Mediante la fotosíntesis, las plantas que contienen clorofila transforman el dióxido de carbono y el agua en materiales orgánicos con alto contenido energético y a su vez sirven de alimento a otros seres vivos. Con estos procesos, la biomasa almacena a corto plazo la energía solar en forma de carbono, la cual puede ser transformada en energía térmica o eléctrica. Interesante lo que nos compartes, Pedro. Pero me pregunto si habrá algún ejemplo de ello. Claro que sí, Fátima. Por ejemplo, en la industria de la caña de azúcar se ha establecido la presencia de un gran potencial de generación de electricidad a partir del bagazo de la caña y la cascarilla de arroz. Para el aprovechamiento de la energía de la biomasa hay instalaciones medianas, como digestores de residuos ganaderos en granjas, y grandes, como centrales térmicas, que queman residuos agrícolas o forestales para obtener electricidad destinada a un distrito o ciudad. También debemos conocer que la biomasa se utiliza, por ejemplo, en forma de astillas de madera o biodiesel y biogás. Gracias, profesora, por el ejemplo.
He escuchado atentamente sobre la biomasa. Recuerdo que mi abuelo y mi padre nos comentaron en casa que una vez, cuando estuvieron por el monte, utilizaron el estiércol de sus animales domésticos como combustible. ¿Podría ser un ejemplo del uso de la biomasa? Así es, Pedro, específicamente del biogás combustible, que es una tecnología utilizada con la biomasa. Ocurre que, en condiciones ambientales, ciertos microorganismos utilizan la sustancia orgánica presente en las defecaciones de los animales para que puedan vivir y multiplicarse. En este proceso, transforman esas sustancias en gases, como el metano, CH4, anhídrido carbónico, CO2, y otros que constituyen lo que se conoce como biogás combustible. Les comento que otra de las formas de transformación muy importante es la energía hidráulica o energía hídrica. Esta es utilizada para describir el flujo de energía del agua, que luego se convierte en energía eléctrica mediante turbinas y generadores. Se obtiene del aprovechamiento de las energías en movimiento o en reposo de la corriente de ríos, saltos de agua o mareas. De las formas de producción de electricidad que se conocen, esta es la más amigable con el ambiente. Profesora Carmen, según lo que hemos ido conversando, puedo afirmar que son importantes estos avances en cuanto a la transformación de las energías renovables, no solo para nuestra comunidad, sino también para nuestra región, y más aún para nuestro país. ¿Qué tanto habremos avanzado, al menos hasta este año 2021, en que celebramos el Bicentenario? Estoy de acuerdo. A todas y todos nos llama la atención saber cómo está el país en este Bicentenario, si estamos adelantados o no en cuanto al uso de fuentes de energía renovables para la generación de energía eléctrica. ¿Todos nuestros pueblos tendrán acceso a estas fuentes? ¿Tendrán acceso a energía eléctrica? A mí me nace una pregunta que también es importante. ¿De qué manera estas transformaciones de energía que se han explicado servirán para mitigar las causas del cambio climático? Bien, les comento. Cambio climático y energías renovables son dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, provienen del sector energético en sus diversas formas. Es por ello que la solución al problema ambiental pasa por un cambio fundamental en el sistema energético, que en gran medida solo será posible con un mayor manejo de las energías renovables. Profesora, entonces, como decía usted, ¿realmente las fuentes de energía renovables y sus transformaciones están bien relacionadas con el cambio climático? ¿Y cómo creen ustedes que deberían ser estas fuentes de energía de tal manera que ayuden a combatir el cambio climático? Profesora, definitivamente no tendrían que contaminar. Por ejemplo, que no expulsen gases tóxicos al ambiente. Gracias, Pedro, por tu ejemplo. Bien, definitivamente es importante que estas fuentes sean energías limpias. En otras palabras, energías renovables inagotables. Pero sobre todo, que no produzcan gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, ni emisiones contaminantes. Estas energías limpias se caracterizan por su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta. Profesora, entonces el desarrollo de las energías limpias ayudaría a combatir el cambio climático. Así es, Fátima. El desarrollo de las energías limpias es imprescindible para combatir el cambio climático y limitar sus efectos más devastadores en nuestra comunidad o país. Les invito a reflexionar a partir de estas preguntas. En su comunidad y en nuestro país, ¿tendremos acceso al uso de estas energías limpias? ¿Estaremos valorando realmente la importancia de estas energías limpias? Recuerden compartir opiniones con su familiar y registrarlas siempre en su portafolio. Profesora, entonces,
Con los conocimientos que hemos ido construyendo, podemos relacionar las ideas científicas que hemos brindado para explicar cómo podríamos contribuir en la protección y conservación de las fuentes de energía renovable en la comunidad. Para ello, podemos elaborar un esquema. También recordemos que es importante socializar nuestro esquema con la familia. Sí, y no olvidemos, luego de ello, comparar nuestras respuestas iniciales con la información que hemos ido registrando a lo largo del programa respecto a la pregunta: ¿cómo se dan las transformaciones de fuentes de energías renovables en la generación de energía eléctrica para mitigar las causas del cambio climático que nos permita desarrollarnos como país? Amigas y amigos, qué interesante es todo lo aprendido. Sin embargo, estamos llegando al final de nuestro programa. Así es, Fátima. Por ello, es importante que analicemos si hemos logrado el propósito de nuestro programa relacionado con explicar las transformaciones de las fuentes de energías renovables en la generación de energía eléctrica para mitigar las causas del cambio climático que nos permita desarrollarnos como país. Considero que sí, profesora. Durante todo el programa hemos ido dialogando sobre estas transformaciones. Hemos visto cómo generan energía eléctrica, la relación que hay con el cambio climático y lo importante que es valorar las energías limpias en nuestro país. Gracias, Fátima y Pedro. Además, tengamos todos en cuenta que nuestro aprendizaje no termina cuando concluye este programa. Al contrario, nos abre las puertas para seguir construyendo juntos. Por ello, les invito a que hagan un inventario de las fuentes de energía que hay en su región y cómo se utilizan. Pregunten a las personas adultas, por ejemplo, si en su comunidad o región existen las hidroeléctricas, minas de carbón, gasoductos, entre otros.